todos, solo no obligo pues a los que están usando datos, ¿verdad? Para no afectarlos. Pero de los demás sí quisiera verlos, por favor. Habíamos dejado algo en continuación, que era la inmortalidad del alma. Yo creo que lo leyeron, ¿verdad? Continuaron leyendo. Veamos, yo quiero ver ahí a varios. Me falta Erika, José Alberto, Diego, Manuel Antonio, Juan José, Mauricio, César, ¿verdad? Quiero ver a la mayoría para que nos entendamos. Yo no sé cómo usted pudiera sentir una clase sin mí, por ejemplo. Probemos. ¿Cree que le gustaría tener esta clase donde solo ve mi foto y yo trato de explicar y dar ejemplos? ¿Cree usted que le sentiría el mismo sabor a la clase? ¿Mm? Solo les da risa, ¿verdad? Se quedan calladitos. Es bien feo estar así, pues, que yo sí los puedo ver a ustedes, pero ustedes no me van a poder ver a mí. Entonces, yo creo que a estas alturas ya nadie se está durmiendo, ya todos se bañaron, ya están vestidos y bien peinados. Así es que tenemos que vernos. Solo tengo siempre dentro de mis metas una hora, lo sumo darles de clase, para pues que no sea pues un poco tedioso, ¿verdad? Bien, veamos, Raúl, ya a usted lo admití. Por favor, yo sigo insistiendo, usemos el correo institucional, si no, yo no puedo estar admitiendo que estén en clases, así con otro correo. Si yo estoy dando admitir, acuérdese, la clase queda grabada y a mí me evalúan todo eso. ¿Qué tanto yo les estoy exigiendo a ustedes el que estén cumpliendo con las normas que a nosotros nos han puesto? ¿Verdad? Y al menos yo soy orgullosa, a mí no me gusta que me estén llamando la atención porque no estoy cumpliendo algo, ¿verdad? Si algo que yo evito totalmente es eso. Bien, nos habíamos quedado en la inmortalidad del alma. Me gustaría escuchar comentarios de lo que usted entendió o le llamó la atención de esta parte que habíamos dejado a medias. Puede ser voluntario o puedo yo elegir a alguien que me quiera comentar. ¿Qué leyó? Fíjate que yo lo entendí como que el hombre es un De ser acuerdo, existente. César. Dígame, Carlos, solo le respondí a César. Yo lo entendí como que el hombre es un ser existencial que está en la tierra. Ajá. Entonces, él es libre de ser el bien o ser el mal, o hacer el mal. Por eso Uh-huh. es que la ay, se me fue la palabra, la ilusión. No, no importa, no tenga pena, Carlos. Pero, pero así lo entendí yo, que el ser humano es como un ser existencialista que decide él si hacer el bien común o hacer el mal. Ajá, pero verdad de que eso me lo está hablando, el comentario que me acaba de hacer ya es del otro folleto, ¿verdad? Cuando estamos hablando ya del bien y la persona Sí, humana. Ajá, sí, pero no era acuérdese, ese. sí, pero ya voy a preguntar sobre ese. Pero acuérdese que Buenas habíamos noches, dejado, licenciada. buenas noches, Alexander, dígame. Quería dar mi opinión sobre la clase anterior, que también Claro que hablaba sí. de que decía que la persona no era solo materia porque poseía un alma y Ujú. que por eso no se podría considerar como animal, porque también usa la razón y es sueños y no me recuerdo qué más, pero no era más que solo una materia. Así es, así es. El hombre es mucho más que una materia. ¿Alguien más quisiera agregar lo que decía Alexander? Yo solamente quería, bueno, lo que yo había leído, ¿verdad? Es que existen tres tipos de almas. Que está la vegetativa, que es la que poseen las plantas, la sensitiva, que es la que poseen los animales, y la racional, que es la que poseemos nosotros. Así es, así es. Gracias. De eso se habla de la inmortalidad de alma. Bueno, alma, esta definición de alma como soplo de vida, y justo se lo dice ahí, el alma es un principio de vida. Y eso creo que lo aprendimos, o usted lo recordará, que se vio en filosofía. ¿Qué es el alma? ¿Verdad? Alma es soplo de vida y se tocó también en desarrollo personal. Entonces, todo lo que tiene vida tiene alma, y eso de repente, si nunca lo hemos escuchado, nos deja como pensativos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo esa planta que tengo ahí en la maceta tiene alma?
¿Cómo es ese animalito, ese gatito, ese pájaro que yo veo por ahí? Tiene alma, ¿verdad? Sí, tiene alma porque tiene soplo de vida. Tiene vida. Entonces, le dice, el alma de las plantas es vegetativa, ¿verdad? Porque solo la regamos, la abonamos, crece, nos da fruto, pero no hace nada más. Tiene vida. ¿Cuándo no tiene vida? Cuando la cortamos y dejamos esa rama por ahí. Ahí ya no tiene alma. En el caso de los animales es sensitiva, o se le puede llamar también irracional, depende de la bibliografía, no voy a decir que es irracional. Ellos actúan en base a los instintos. A un perro callejero usted trate de amenazarlo, darle una patada, si él es muy agresivo va a responder defendiéndose y atacando, ¿verdad? Y en el caso de el hombre se le llama alma espiritual o alma racional, porque ya lo dijeron a ustedes, es más complejo, es un alma más compleja porque ahí está la existencia de Dios. Se toca en filosofía, y bueno, justo lo que estaba hablando hoy en la mañana con una de las secciones, que según San Agustín fue el primer filósofo cristiano que trató de definir el alma, y la definió como eso, el alma infundida por Dios desde que comienza a existir el ser humano. Y el alma vive, decía San Agustín, atrapada en el cuerpo del hombre, deseando regresar a Dios. Alguien podría decir, ¿cómo el alma va a estar? Yo les aseguro a ustedes, si yo les digo a ustedes, ¿quién se quiere morir hoy, ahorita? Me va a decir, nadie, yo no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos bien tranquilos aquí, aunque de repente pasemos malos días, nadie se quiere ir. Sin embargo, decía San Agustín, aunque la persona esté muy tranquila, el alma siempre desea el bien del hombre porque quiere que cuando muera el alma regrese a él. Pero bien, el hombre le dice, y ustedes lo dijeron, la palabra animal para nosotros no es muy agradable, ¿sí? Cuando nosotros en una pelea o en ofensa le decimos a alguien o nos han dicho animal, nos sentimos ofendidos, porque los animales son instintivos, son violentos, no razonan. Pero algunos filósofos nos llaman animal y bueno, pero le dice, ¿qué tipo de animal? Capaz de reflexionar, capaz de volver a sus propios actos, de interiorizar, de hacer una valoración propia, de decir o admirarse, por ejemplo, wow, cuánto conocimiento tengo y yo no lo sabía, cuánto he aprendido hasta el día de hoy y yo no lo sabía, cómo me he desenvuelto este día en una X situación y yo no sabía que era capaz de eso, pues, hasta que se da el momento. Entonces, toda la cultura humana llega hasta la complejidad de esas pruebas. Y entonces se habla de un alma inmortal. Diferentes filósofos, unos han aportado que al morir el cuerpo, al morir el ser humano, ahí se termina todo. Hay incluso algunas religiones cristianas, que piensan eso. Pero hay otras que no. Hay otras religiones que dicen, no, el alma regresa a Dios, tiene que haber alma, el alma no puede morir. Y me dice un filósofo ya muy antiguo, no cristiano, por cierto, dice, hace notar la dificultad que experimenta el hombre para pensarse no existente, para pensarse muerto. Sí nos pensamos muertos, pero nos pensamos en que a lo mejor podemos actuar después de muertos. Y les voy a hacer una pregunta, algo bien risible. ¿Alguna vez ha tenido usted algún amigo, algún familiar que le ha dicho, cuando yo me muera te voy a venir a asustar? Cuando yo me muera, y de repente esa persona querida o se ha muerto y usted está tranquilo en su casa, oye un ruidito y se asusta y dice, ay Dios, ahí anda fulano, porque me dijo que iba a venir, ¿sí? Entonces, ese ejemplo tan risible que visto a la luz de la fe resulta bastante difícil, ¿verdad? Porque ya son dos mundos totalmente separados. Sin embargo, el ser humano aspira a todavía poder hacer cosas hasta después de la muerte. Yo me recuerdo que una tía muy anciana de la familia molestaba en ese mismo sentido. Y mi cuñada le decía, no tía, pero es que usted a mí no me va a asustar porque no sabe dónde vivo. Ella vive fuera del país. Y me recuerdo que la tía le decía, no hija, despacio, pero voy a llegar. Yo voy a llegar donde estás. Y entonces, ¿qué significa ese tipo de expresiones? Que el ser humano se necesita sentir inmortal. A lo mejor con su cuerpo material no va a estar,
pero su alma esa va a vivir. Hay otras culturas que sostienen de la reencarnación, que el alma va de un cuerpo a otro cuerpo. Pero imagínense, la religión cristiana nos enseña que nosotros vamos a resucitar algún día. Y cada cada persona va a resucitar con su cuerpo. Obviamente va a tener su alma, porque va a resucitar. ¿Se imagina qué jocoso sería si 3 personas han compartido el alma? Entonces el alma las personas se estarían peleando por el alma. Dame mi alma porque yo fui primero, que vos no apreciaste el alma, etcétera. Sería jocoso. Entonces el alma es personal, única, no la ha tenido nadie, porque algunos filósofos incluso han sostenido de que el alma, como ha vivido otras vidas con otras personas, trae recuerdos de otras vidas, y por eso dicen, son los famosos déjà vu, ¿verdad? Entonces, es imposible pensar desde esa línea de religión que el alma va a estar en varios cuerpos diferentes, porque vamos a resucitar con ese cuerpo, ¿verdad? Veamos qué me dice Santo Tomás con respecto al alma. No es posible que el deseo natural sea una mera ilusión. Una pura naturaleza, una pura naturaleza no hace nada en vano. Ahora bien, los seres racionales desean existir eternamente, ¿verdad? Luego su alma ha de conocer la eternidad, no morir, ¿verdad? Quiere decir de que el alma, yo creo que el cristiano o no cristiano siempre va a querer seguir viviendo después de la muerte, ¿sí? No, a veces los hombres, generalmente, ¿cuál es uno de los sueños de los hombres en general? Puede ser que alguno no. Mi deseo es tener un hijo. ¿Por qué? Para que mi apellido siga, ¿verdad? Para que mi apellido no muera allí. Entonces, ¿qué es eso? Como un deseo de querer seguir viviendo, como una prolongación en la vida del hijo. De acuerdo, Brandon, no tenga problema, no tenga pena, y veamos qué me dicen también. Va, de acuerdo. Hay varias gente que está queriendo entrar, Luis Eduardo Soto, pero no están usando su correo institucional, así es que lo lamento. Y entonces, todo esto me sigue hablando en la inmortalidad, ¿verdad? Nosotros no sabemos para dónde vamos a llegar, pero alguien tocaba algo bien importante. Pero, ¿de qué va a depender esa inmortalidad del alma? Que lleguemos a un ser superior. De las actuaciones del hombre. Seguimos, y me vuelve a lanzar los escritos, a que el hombre necesita tener una actitud ante el bien y el mal, un comportamiento, ¿sí? Hoy discutíamos en filosofía y yo les explicaba que el mal, netamente el mal no existe. Lo que existe realmente es ausencia de bien, porque Dios ha creado al ser humano bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo hago mal? Cuando quise dejar de hacer el bien y entonces ya hice algo negativo. Pero en sí Dios no creó el mal. Dios todo lo creó bueno y excelente. Es la libertad del hombre la que hizo que apareciera esa faceta negativa del ser humano que es el mal. Pero el hombre el hombre es libre y debe de estar dotado de todas esas virtudes para lograr hacer el bien. Aquí le dice también que el hombre también es dotado de bienes, aquel que más puede convertir en realidades sus deseos. No está mal que deseamos estar bien. No está mal que alguien, por ejemplo, con su carrera, yo he hablado con muchos jóvenes a lo largo de la docencia, y el sueño común de la mayoría es, cuando yo me gradúe, cuando yo esté trabajando con mi primer sueldo, voy a hacer esto, lo otro y lo otro. Entonces, dice, quiero comprar muchas cosas. Y yo les aseguro que esas personas que me dijeron eso, con el primer sueldo prácticamente ni se lo gastaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya les costó ganárselo. Y conforme van ellos trabajando, entonces ellos ya van cumpliendo y teniendo esos bienes que quiere tener, y no está mal, es que eso es parte del ser humano. Nosotros queremos estar bien, queremos tener una mejor cultura, una mejor formación académica, queremos tener bienes económicos también, bienes materiales. Y eso solo nos va a dar cuando nuestras buenas acciones nos lleven a hacer el bien y vamos a hacer el mal. Alguna vez hemos escuchado comentarios,
por ejemplo, de gente que hace o es muy, tener dinero, pero es un dinero mal habido. Y entonces dicen, no, es que yo incluso, ¿saben? Hace años yo trabajaba en un colegio y el dilema de dos chicas que iban hablando en el pasillo, pero como iban hablando bien fuerte, yo escuché, decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer para tener dinero? ¿Qué vamos a hacer? Y una de ellas le dijo a la otra, ¿sabes qué? Yo me voy a conseguir un narco y me voy a casar con un narco y yo voy a tener dinero. Esa era la ambición de una chica de 16 años, 17 a lo sumo. Y entonces, bueno, podría ser que goce de los bienes en ese aspecto, pero usted sabe que lo que se consigue mal, eso rápido se acaba, ¿verdad? No es feliz la persona que consigue dinero, pero con malos caminos, porque siempre se anda escondiendo y siempre anda con el temor. Entonces, ¿a qué venimos? Si nosotros queremos conservar nuestra alma buena y que nuestra alma trascienda y siga viviendo, obviamente solo lo vamos a lograr con las buenas acciones. No importa cuál sea la postura que cada persona tiene con respecto a Dios. Puede ser alguien muy piadoso, alguien que esté muy cercano de las cosas de Dios, o alguien que simplemente salude a Dios de vez en cuando y se acuerde de Dios de vez en cuando. Y de esas también abundan, ¿no? Como están tan chéveres en todo lo que tienen, que como que Dios les incomoda un poquito porque les recuerda cuando hay cosas malas. Pero todo se ve pues a que el ser humano es un ser complejo y tiene alma y debe cuidar esa alma. Cada quien dependerá cómo lo va a cuidar. Eh, Juan Manuel, José Manuel me está diciendo, me está haciendo una pregunta que ya me la han hecho varias veces. Y los que le piden al San Simón, depende de qué San Simón. Si es el San Simón que, digamos, las personas orientadas al oscurantismo le piden, en primer lugar no sería un santo, ellos lo han hecho santo, ¿verdad? Pero acuérdese que dentro de la libertad que Dios nos creó, ¿verdad? Él creó a los ángeles y eso usted ya lo sabe. Pero el ángel más virtuoso que él creó se le volteó a Dios y es el que conocemos como diablo, ¿verdad? Entonces, tiene poder, Dios lo creó con poder y lo creó con libertad y con libertad eligió hacer el mal y se fue, ¿verdad? Si tiene poder, obviamente van a haber personas que creen en el poder de él, ¿verdad? Y ahí tenemos a, a gente que cree en todo eso, ¿verdad? Pero nos estaríamos metiendo ya en un tema bastante delicado que nos llevaría, créame, mucho tiempo de hablar. Entonces, yo le diría, nosotros ya sabemos que estamos en el bien. Usted sabe que en la Biblia dice que al ser humano no le corresponde saber qué va a pasar el día de mañana, porque eso solo le corresponde a Dios. Y las personas que le piden a este santo, lo que piden es conocer qué va a pasar mañana. Yo incluso tuve una vecina que su primer salida del día hace muchos años, cuando yo era soltera, era ir a que le leyeran las cartas para ver qué le iba a pasar ese día. Si no, él no salía a ningún lado, iba donde la persona esta. Son personas un poco desubicadas, que no tienen una fe bien definida, no tienen unos fundamentos cristianos bien definidos y entonces andan perdidos, creyendo en cosas, ¿verdad? La llamada persona supersticiosa, ¿verdad? Sí, ya las llamadas personas supersticiosas, ¿verdad? Pero también muchas de las personas supersticiosas tal vez no es todas, Carlos, que crean en estas personas que se dedican a este tipo de actividades oscurantistas, sino que personas supersticiosas también son personas ya muy mayores, personas ya viejitas, sin mucho conocimiento académico, y le dicen las supersticiones, ¿verdad? Por ejemplo, no vayas a pasar abajo de una escalera, no te vayas a parar sobre una manguera que esté en el suelo. Si quieres que tu visita se vaya rápido, ¿dónde pone la escoba atrás de la puerta? Y hay señoras mayores que creen en eso. Yo diría que los jóvenes no creen en eso, ya lo hacen como una manera de hacer burla, ¿verdad? ¿Cómo eso va a funcionar, verdad? Pero así se ve, así vive el hombre, ¿verdad? Por su misma libertad, él elige creer en muchas cosas o creer en una sola cosa, ¿verdad? Veamos, me dice,
Podríamos decir que esto hace referencia a Santiago 2:14, cuando dice de qué les sirve alegar fe si no tiene obras. Sí, podríamos decir, pero sabe, este tema lo vamos a discutir un poquitito cuando nos metamos a lo que es la conciencia, ¿sí? Porque hay un tipo de conciencia que es de estas personas un poco flojas o temerosas, que le dicen, es que mire, no hay que creer ni dejar de creer, ¿verdad? Y de ahí, usted va a ver muchos niños en la calle, bebés, a lo mejor ya no tanto, pero sí lo ve. Y lo primero que le ponen al niño es la pulsera roja. ¿Verdad? Y si usted les pregunta por qué le ponen la pulsera roja, para que no le haga mal al niño. ¿Verdad? Pero qué mal, pues, qué mal le van a hacer. Yo recuerdo antes decían, no ande regalando fotos porque mire, le van a clavar alfileres, ¿verdad? Y a usted le va a ir mal. ¿Qué pensarán esas personas hoy en día cuando nuestras fotos están al servicio de todo el público? Cualquiera puede jalar una foto suya y la va a tener. Ya sea cuántos alfileres estuviera trabado yo en la cabeza, ¿verdad? Entonces, son creencias que a veces son personas que no, ¿verdad? Y fíjese, quien le pone la pulsera roja a los niños generalmente es la abuelita. La abuelita muy cristiana, ¿verdad? Que pasa rezando le dicen, no, hija, es que no hay que creer ni dejar de creer, no vaya a ser, y pum, le traban la pulsera al niño. De eso, personas así vamos a encontrar siempre. Pero yo no me quiero salir del tema, lo que estamos hablando es del alma, del espíritu, las buenas acciones y las buenas creencias. Yo en usted ya no podía pensar en que usted me diga que le hicieron mal de ojo, porque usted es una persona ya estudiada, ya tiene muchos conocimientos, que a usted ya son cosas que no va a creer, ¿verdad? Bien, eso sería en cuanto a ese folleto. Luego les puse otro, por estar hablando le saqué la seña donde estaba. Y hablamos específicamente del bien moral y creo que a esto le hacía referencia Carlos Eduardo cuando estaba diciendo o cuando él daba sus aportes, ¿verdad? Me gustaría saber si lo leyeron y qué ideas generales lograron captar de su lectura. Yo voy a ir detenidamente después explicando cosas, ¿verdad? Y platicando. Pero me gustaría saber, por ejemplo, Gerson Vladimir, si lo leyó, ¿qué pudo captar por ahí? Gerson, ¿está ahí? Hola. Licenciada, Dígame, Gerson. no, no soy Gerson. No, Gerson, pero quiero ver quién me está hablando. Alexander me está hablando. No me Sí. salve a Gerson. Gerson se lo puso la cámara y se fue. Yo lo quería captar ahí, capturar ahí. Dígame, Alexander, lo escuchamos. Gerson, ya está. Ya vamos a hablar, Gerson. Quiero escuchar a Alexander. Dígame, Alexander. Con respecto a este párrafo, decía de que la persona hace el bien como por Ujú, referencia hacia Dios, que Dios es el bien y Dios es amor, y que dice que toda la persona que busca de Dios va sobre el camino del bien. Algo así ujú. entendí. Así es. Muy bien. Gracias, Alexander. Gerson, ¿lo escuchamos? Algo parecido y que igual como propio dice también que está sobre la naturaleza que tiene el hombre por sí. Y es en eso donde se da la libertad al hombre como a elegir y hacerse responsable de sus actos, ya estos sean buenos o malos. Y, y como que el actuar, como que a veces uno se pone a decir como que qué tiene que ver que yo le hable mal a un amigo, que en qué afecta a Dios o cosas así, que es como que minimizamos a veces nuestras acciones por tal de decir que somos como gente moral y así, Lick. Así es, así es. Eh, en algunos momentos a lo mejor sintió el texto bastante filosófico, ¿verdad? Bastante profundo, pero al final se va a dar cuenta que estamos como cayendo en lo mismo. Le dice, el bien moral es propio del hombre y sus acciones libres, y el bien correspondiente a lo más específico de la naturaleza humana. El ser humano es libre, nos ha hecho libres, y ya lo explicamos con el ejemplo que les decía de los ángeles, ¿verdad? Y el que nos haya hecho libres nos hace responsables de nuestros actos. Yo diría que fuera fabuloso que, por ejemplo, cuando yo vaya, Dios me detenga, ¿verdad?
y me detenga que yo no haga lo malo. Porque lo que sería fabuloso, porque entonces yo no sería responsable de mis actos. La culpa la tiene Dios, ¿verdad? Si yo hago malo es porque Dios dejó que hiciera. No, Dios nos ha hecho libres y por eso nosotros elegimos hacer una u otra cosa, hacerla buena o hacerla mala o medianamente buena. Pero es propio de la naturaleza humana. Los animales, ellos no razonan, por lo tanto su accionar es muy diferente al ser humano. La referencia al obrar la hace de la naturaleza algo dinámico. La naturaleza no es estática. Usted no es estático. Usted no es el mismo de hace 2 años. Su pensamiento ha cambiado, su forma de vestir a lo mejor ha cambiado, su forma de peinar a lo mejor ha cambiado. Sí, todos nosotros cambiamos conforme el tiempo va pasando. Entonces, nuestra naturaleza humana nos hace, ya nos hizo dinámicos. No somos estáticos, ¿sí? Si fuésemos estáticos, imagínense, a lo mejor nos hubiéramos quedado con el tamaño quizás cuando teníamos 5 años, ¿verdad? Y el ser humano no se ha quedado así. Si alguien se queda así, ya los médicos empiezan a buscar qué patología tiene para que no crezca, para que se haya quedado así. Bien, entonces el accionar, volvemos a caer en el accionar. Y aquí viene algo bien importante. Me escribieron algo que me muestra el mensaje tan rápido que no lo alcanzo a leer. Me dice, ¿y por qué se permite que pasen cosas malas? Acciones como hacer el daño a los demás. Yo no sé si es una pregunta porque no me le pusieron signo de interrogación, pero el por qué las personas hacen cosas malas. ¿Por qué le robaron a mi amigo? ¿Por qué mataron a tal persona? ¿Por qué? Porque simplemente las personas somos libres. Y cuando usted, sí era pregunta, gracias, Marga. Cuando usted llevó ética social, ahí se leía en un tema, se leía y le decía, Dios ha dejado en manos del hombre que escriba su propia historia. Sí, hablábamos la semana pasada de eso, el hombre es bueno por naturaleza, pero el hombre, por la misma libertad, elige hacer cosas buenas y a veces cosas malas, ¿sí? A veces hemos hecho cosas malas, como decir una pequeña mentira, ¿verdad? Que no es el mal grande del mundo, pero una mentira es una mentira, y mentiras piadosas no hay, ni chiquitas ni grandes, mentira es mentira, y es una falta. ¿Cómo lo hacemos? Porque nosotros queremos hacerlo. Y vea que hoy se ha vuelto tan común con el celular, ¿verdad? Te estoy esperando, ¿y dónde estás? No, hombre, aquí estoy a la vuelta, y el tipo no ha salido de la casa, ¿verdad? Y así está diciendo. Entonces, fíjese que le dice, de ahí que todo el obrar del hombre tenga un sentido teleológico. ¿Cuál es el sentido teleológico? Que se ordena a la consecución a su fin. El fin teleológico del hombre es regresar a Dios. ¿Cómo va a regresar a Dios? Solo cada hombre sabe cómo está actuando para regresar a Dios. Puede ser que algunos utilicemos caminos tan largos y tan torcidos como las colas que se hacen en los bancos los días lunes, ¿verdad? Que dan vueltas y dan vueltas. A lo mejor alguien elige alcanzar su fin teleológico un poco más recto, otros con unas ciertas curvas. Pero ¿a qué se refieren esas curvas? ¿Qué tantas acciones yo hago? Unas que me alejan a Dios y otras que me acercan a Dios. Pero tarde o temprano el ser humano va a regresar a Dios. Así sea esta persona que diga que no cree en Dios. Así sea esta persona. Ever ha levantado la mano, lo escuchamos. Elic, buenas noches. Buenas noches, Ever. Solo comentarle, muchas Dígame. veces uno de seres humanos cometemos errores gravísimos y errores pequeños, si se podría llamar así, ¿va? Pero en muchas ocasiones, como usted dice, el sentido teológico del hombre es regresar a Dios, ¿va? Pero muchas veces, me voy a incluir porque así ha sido, ¿va? Muchas veces uno regresa a Dios después de todos los errores que he cometido, pero no quiere acarrear las consecuencias que le trae los problemas en que uno se ha metido. Ajá. Piensa que regresar a Dios, todas las cosas van a ser diferentes, pero muchas veces nos cuesta aceptar todos los errores que hemos cometido y las consecuencias. Solamente. Así es, gracias, Ever. Nos cuesta aceptar. Mire, basta que una persona nos señale un pequeño error que hemos cometido y ya nos ponemos como gatos erizados a punto de atacar, ¿verdad? Porque cuesta aceptar
que nos equivocamos y que cometemos errores. Pero ya sea de una u otra manera, alguien que haya estado alejado de Dios, como dice Ever, hay algo que siempre lo hace regresar. Lamentablemente casi siempre es algo negativo, ¿verdad? Lamentablemente. Yo pienso que por la misma inteligencia del hombre, por la misma libertad que Dios le ha dado, no deberíamos de esperar algo negativo y fuerte que nos sacuda tanto como para poder de esa manera regresar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, decíamos, su naturaleza es regresar a Dios. El telos del hombre es regresar a Dios. ¿Cómo va a regresar? Cada uno sabrá cómo lo hace. Entonces, ¿qué significa el bien alcanzado en el ser humano? Significa perfección, significa acabamiento. Usted conocerá personas o habrá personas que hablan de usted mismo y dirá, por ejemplo, y voy a agarrar nombres, ¿verdad? Erika es una buena persona. ¿Quiénes lo dicen? Las personas que lo conocen. Pero si, por ejemplo, viene Erika y diga, no, es que yo soy buena persona, es que yo soy una cajita de virtud, es que yo, se va a sentir pesado, porque no se va a sentir creíble. Yo siempre les digo que sean las otras personas las que digan cosas buenas de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces va a ser más creíble. Porque quiere decir que ese que dice que usted es bueno es porque ha visto virtudes en usted, ha visto perfección, ha visto plenitud, lo ha visto feliz. Y aquí le dice claramente, hablamos de hombres buenos y malos, aunque todo hombre sea bueno por el hecho de ser, llamamos malo al que no se dirige sus actos al debido bien. Todos buscamos el bien, pero ojo, un bien objetivo, ¿sí? El bien objetivo es el deber ser, no el bien particular, ¿sí? Porque el bien particular puede ser totalmente diferente. Carlos Eduardo, lo escuchamos, me levantó la mano. Sí, Lickfried, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿el bien moral tiene una base para que sea válido una persona? Es que la base, y también lo vamos a hablar más adelante y recordar, lo base para que el hombre sea moralmente bueno es la ley moral. Y si lo vieron anteriormente en las humanísticas del primer año, la ley moral es aquella impresa en el alma del hombre desde el momento que es concebido. ¿Cómo lo traduciría yo en la modernidad o en el tiempo que hablamos? Es como que Dios, desde el momento de la concepción, le pone un chip a cada persona. ¿Qué trae ese chip? El bien, que la persona está orientada al bien, sus fundamentos morales. Entonces, el hombre ya es, Dios lo hace moralmente bueno, ¿sí? Depende de cómo se cuiden esos principios, al principio nuestros padres y familiares y después nosotros, es que nosotros vamos a seguir haciendo el bien o nos vamos a descarriar de vez en cuando, ¿sí? Depende de cada persona. Cada persona ya tiene la moral en sí, pero ya hay responsabilidad cuando llega a un uso de razón, el cuidarlo y seguir en él o descuidarlo, Carlos Eduardo. No sé si respondí a su pregunta. Sí, ¿verdad? Bien, me habla de los fines morales y eso es lo que vamos a tocar ahorita. Eh, todo hombre busca su fin, les decía, su fin bueno, pero ese bien tiene que ser el bien objetivo, en eso estaba. ¿Bien objetivo qué es? Bueno, que para poder comprar algo, yo necesito dinero para comprar algo que quiero, obviamente tengo que ganarme ese dinero de la manera correcta, ¿sí? Ese es el bien objetivo, pero sería un bien subjetivo y no bueno que yo, por ejemplo, le dijera, es que yo hoy no tengo dinero. Entonces, espéreme, yo voy a suspender la clase unos 20 minutos, me voy a ir a parar a la parada de buses que está cerca de mi casa y voy a hacer unos cuantos robos, porque necesito dinero. Y ustedes me dicen, ve, licenciada, aquí la esperamos, robe, tranquila que nosotros la esperamos, ¿verdad? Eso es mi fin individual, pero no es el fin que esperamos que haga todos, ¿sí? Porque, y aquí vengo a recordar a otro filósofo, Manuel Kant, decía, haz o compórtate de tal manera que quieras que tu acción se convierta en una buena acción universal. Si usted me dijera a mí, licenciada, vaya a robar, tranquila, yo no, yo aquí la espero. Quiere decir que en algún momento ustedes me van a decir, licenciada, me da permiso que hoy me toca a mí robar, mañana le toca a fulano, a sutano. Entonces, ¿qué sería? Que mi acción, al hacerla y hacerla pública, estaría dando la pauta a que los demás lo puedan hacer.
Y fíjese que algunas situaciones se hacen así y ya sabemos que es malo. Es que, mira, me dice, puede decir un joven, ¿verdad? Vamos a hacer de malas a las mujeres. Es que mi novia me engañó, ¿verdad? Ah, pues engaña a la voz y sigue engañando. Y como todo el mundo engaña, y no todo el mundo lo hace, pues. Y no todo el mundo fuma, pues, y no todo el mundo toma, y no todo. Entonces, no es aconsejable que las acciones negativas las hagamos buenas, ¿verdad? Hay muchos filósofos no cristianos que nos han hablado sobre eso, pero también la religión, los bienes morales me lo han hecho. Entonces, yo debo de buscar mi bien objetivo, el bien que todos debemos aspirar. Le dice al final de ese subtema, los fines naturales, dice, el orden de los preceptos de la ley natural se deriva del orden de las inclinaciones naturales. Lo natural que debemos nosotros hacer. Por ejemplo, lo natural en el ser humano, porque somos buenos, es algo tan sencillo como saludar. Buenos días, buenas tardes. Algo tan sencillo como ser cortés, como ofrecer ayuda, ¿verdad? Pero el que eso sea natural en el hombre, algunos eligen no ser de esa manera. Y eso es libre de ellos también. Y aquí me dice una pregunta que a lo mejor a ustedes les llamó la atención, porque hasta yo se las he subrayado. ¿Por qué surge la moralidad precisamente en el hombre? ¿Por qué? El bien adquiere en el hombre carácter moral porque el hombre es libre, lo que hemos estado hablando. De manera que la consecución de su bien depende y es causada por su libre autodeterminación. Nadie va a decir, por ejemplo, es que yo estoy preso, por decir que alguien, es que yo estoy preso por su culpa, mamá, porque mire, usted me obligó. No, el que está preso solito se metió en los líos, ¿verdad? El que se mete en problemas de cualquier índole, por ejemplo, ¿por qué me castigó mi mamá a lo mejor cuando estábamos pequeños? Ah, porque hicimos algo que ya nos había dicho que no hiciéramos. Hijo, no venga tarde, ¿verdad? ¡Pum! Llegó tarde. Entonces lo regañaron. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la libre voluntad. Nos autodeterminamos, no nos llevaron de las orejas para hacer esas cosas. A menos que lo platiquemos más adelante, cuando veamos acto humano, que algunas acciones sí las hacemos mal, pero por temor, porque somos amenazados. Pero no es porque lo hayamos decidido libremente. Pero igual ese es otro tema del cual nos vamos a dar gusto más adelante. Y habla de los fines morales y la recta razón. Le da ejemplos de fines morales. La vida, cuidar la vida, el honor, la fama, ¿sí? Tenemos que cuidar el honor y la fama, tanto nuestra como la de los demás. Fíjese que el ataque a la fama y a la honra de una persona cuesta recogerla, cuesta reparar ese daño. ¿Sí? Si alguien habla mal o levanta un falso testimonio de alguien, grotesco, por ejemplo, cuesta que esa persona recupere su honra y su fama, ¿verdad? Por eso se le consideran fines morales, son cosas que debemos de cuidar. Y a veces dicen, no, si es que yo, es mi vida y yo hago lo que yo quiero y no me importa lo que piensan los demás. Claro que sí importa, ¿sí? Porque vamos cuidando eso, ¿verdad? Entonces, ahí va, cuidado con lo que hablamos, cuidado cómo nos comportamos, cuidado. Y de ahí hay otro dicho que dice, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿sí? Hay que cuidar la fama, hay que cuidar el honor que tiene cada uno, como familia y como persona. Veamos. Y aquí me va a detallar un error. Me define por un lado recta razón, y eso es bien importante. La recta razón conoce sin error los fines que el hombre debe buscar con sus actos. La recta razón, usted dice, es que yo sé lo bueno que tengo que hacer. Yo sé que esto es bueno y es la recta razón por nosotros ser seres superiores, nosotros lo tenemos y lo conocemos. Y entonces dice, es la recta razón que juzga en cada caso lo que es justo y debida satisfacción a cada tendencia. Yo puedo tener una tendencia, algo tan sencillo como tener hambre, ¿sí? Yo tengo hambre. Y yo voy, por ejemplo, a un restaurante, bueno, bien como digamos el campero, yo voy al campero y tengo hambre. Y nunca me atiende. Entonces,
¿Qué pasaría si yo me levanto, me siento en la mesa de la par y empiezo a comerme el pollo de los que están comiendo las personas de la par? Es que yo tengo hambre y yo quiero solucionar mi situación. ¿Qué me diría la recta razón? ¿Qué juicios harían ustedes? Que está malo, Lick. Que está malo, ¿verdad? Que está malo. Pero si comiera gratis, eso sería un bien para mí, ¿verdad? Pero está malo. Usted sabe que por mucha hambre que tengamos, porque el cocinero se retrase, porque el mesero nunca nos lleve la comida, tenemos que esperar el turno para comer, ¿sí? Entonces, yo no puedo, es la recta razón la que me dice, hey, cuidado, deténgase. Pero también en el mismo documento me hace alusión a un error, al naturalismo. ¿Qué dice el naturalismo? El error que considera todo lo espontáneo como natural, por tanto, como bueno. Según el naturalismo, me felicitarían a mí porque yo me senté y fui buza y lista, me senté en la mesa de la par y me empecé a comer la comida de los demás. Puche, ¿qué hace que un buzo va? Comiste gratis. El naturalismo me decía, excelente. El naturalismo es el error que acepta plenamente y apoya, por ejemplo, la homosexualidad. Y le podré decir a un hombre, por ejemplo, si es que te gustan los hombres y eso te nace y lo sentís natural, adelante, vivilo. No, me preguntan acá si la recta razón se contradice con el naturalismo. No, no es que se contradigan, es que son contrarios, ¿sí? El naturalismo acepta toda acción espontánea del hombre como buena, porque lo siente bueno y porque siente ganas de hacerlo y porque le nace. Pero la recta razón es la que dice que no todo lo que el hombre siente, no es lo opuesto, es como que, vaya, la recta razón es hacer lo que me dé la gana, hacer lo que me dé la gana. Y entre eso, hacer lo que me dé la gana, hay cosas que yo puedo hacer buenas, pero hay cosas que yo puedo hacer malas. Es la recta la razón la que me va a indicar a mi inteligencia que lo que yo hice malo está malo, ¿sí? La recta razón no me va a empujar a hacer las cosas. La recta razón lo único que hace es el juicio de la acción espontánea que yo he hecho. Si espontáneamente me nace, por ejemplo, ayudar a un ancianito a pasar la calle, espontáneamente esa acción es buena. Pero si esa espontaneidad que yo siento es diferente, imagínense qué pensarían ustedes ahorita si a estas alturas, a mi edad, yo viniera y les dijera, jóvenes, es que hoy me gustan más las mujeres. Yo estoy enamorada de tal mujer. A lo mejor a algunos les daría risa, otros les daría sorpresa y otros dirían, ¿el qué? Es que no puede ser. Ese no puede ser. Bueno, y me encontraría algunos que me decían, adelante licenciada, viva su vida y no le importe los demás. Usted sea feliz. Entonces, quien me apoye y me diga, adelante, siga con lo suyo, es persona que apoya el error del naturalismo. ¿Sí? Esos que dicen, vive y deja vivir, déjalos. Hasta la canción de los Beatles, ¿verdad? Déjelo ser, déjelo vivir. Eso Sí. es el naturalismo. Dígame, sí, Dinora. Incluso el naturalismo es con lo que se justifican las acciones de los animales, porque cuando tal vez un perro o alguien ataca a una persona, dicen, es su naturaleza. No sería naturalismo, ahí sería que el perro está actuando conforme a su naturaleza. Su naturaleza y naturalismo son algo diferente, aunque parecido en la palabra. Naturalismo es el error en que el ser humano, va para el humano, considera bueno todo lo espontáneo. Pero en el caso del perro, él está comportándose de acuerdo a su naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de las plantas? ¿Por qué yo no puedo regar una plantita con Coca-Cola si es tan rica? ¿Por qué creen ustedes? Mi plantita está toda seca, se está muriendo, vengo yo, voy a compartir mi Coca-Cola con la planta y le he hecho la mitad de la Coca-Cola a la planta. ¿Le caerá bien a la planta? No es naturalmente sano. Exacto, no le caería bien.
Exacto, lo que me decían, no, Luis creo que es el que está hablando, no le caería bien, porque lo natural es que las plantas las reguemos con agua, ni siquiera con agua salada, ¿verdad? No que con agua. Ujú. Entonces, si yo le pongo Coca-Cola, estoy atentando contra la naturaleza. Entonces, a ese tipo de naturaleza sería en el caso de los animales. Ellos tienen un instinto natural y el ser humano tiene la libertad. Y es el ser humano el único que puede caer en el naturalismo. Veamos algo que me están preguntando aquí. Se puede decir que en nuestra naturaleza tenemos distintos deseos. El naturalismo nos diría, háganlo, porque es algo natural que sentimos. Pero la recta razón nos dice si es correcto hacerlo o no. Exacto, Brano. Esa es la idea principal. Nosotros podemos espontáneamente querer hacer muchas cosas. Imagínense, yo espontáneamente ahorita por la pantalla quisiera darle un trompón en la cabeza, en la cara a alguno de ustedes, pero aquellos trompones que los dejan hasta morados, ¿verdad? Tengo deseo de hacer eso. El naturalismo me dice, hágalo, desquítese, pero la recta razón me dice, no, puedo tener muchos problemas con eso. Mejor me quedo con las ganas, me pueden demandar, me puede salir un alumno que es más fuerte y me va a dejar peor a mí, etcétera. Entonces, vean, no todo lo que yo tengo ganas de hacer, lo debo de hacer. No es correcto. Y es la recta razón la que me va a poner siempre ese freno. Hey, cuidado con eso, ¿verdad? Me vuelve a hablar del fin teleológico. Ah, aquí está el ejemplo que les mencionaba, que no es justo tomar un alimento ajeno solo por acceder a una tendencia. ¿Qué es una tendencia para el ser humano? Aquello que yo quiero. Por ejemplo, ¿qué tendencia podría darle yo ejemplo en el ser humano? Por eso el ser humano no tiene instintos, el ser humano tiene tendencias. Y eso creo que lo he explicado bastante, no sé si a ustedes también. Por ejemplo, si una leona, creo que las leonas son mejores cazadoras. Si una leona no ha comido en 3 semanas, digamos, yo no sé cuánto es lo más que puede aguantar el hambre. Si una leona no ha comido en 3 semanas, imagínense que usted y yo estamos en el salón en la universidad. Y viene esa leona y entra al salón con una enorme hambre. ¿A quién creen que se va a comer primero? ¿A quién? Al más gordo. Al más gordo. ¿Creen ustedes que viniera la leona y empezara a decir, este está muy seco, este está muy feíto? Ah, aquella muchacha está bonita, ¿ve? Ah, ¿no? La No, leona... Al más débil. al que viera más rápido o al que se movería más rápido. Fíjese, a lo mejor la leona se comiera al primero que agarre, ¿sí? Tal vez, si tuviera tiempo de observarnos, buscara quién es el más débil. Pero si yo les digo que está entrando al salón, se comiera al que viera primero, a lo mejor al que está sentado en el primer pupitre cerca de la puerta, o a mí porque yo sería la que está enfrente hablando, ¿verdad? Y la leona no va a andar diciendo qué feíto, qué gordito. No, no está diciendo eso. Va a comerse al primero que agarre porque va a satisfacer su instinto de hambre. Ahora voy con ustedes. Usted, imagínense que ha estado trabajando, hemos estado en la universidad en esta clase y yo sé que cuando se llegan las 8 de la noche, el estómago ruge de hambre, dicen, y tengo un hambre feroz. Entonces, si usted llega a su casa, sitúese en la situación que le estoy poniendo, usted llega a su casa con enorme hambre, dice, me ando muriendo del hambre, va a la cocina y destapa la olla, y lo que encuentra es, por ejemplo, verdolagas con huevo, o lo que encuentra es flor de izote con huevo. Piense en aquel plato que usted detesta, que no le gusta, y este es el que está ahí. A mí no me gusta la flor de izote, ¿no? Pero al nomás abrirla, a lo mejor yo, la cara que hiciera fue de disgusto. Y muchos de ustedes, al destapar esa olla y ver esa comida, dijeran, ya no tengo hambre. Tapa eso y se va a acostar. O termina comiendo panes con crema o panes con otra cosa. ¿A qué voy? El ser humano tiene la tendencia del hambre, pero la satisface como le da la gana, no con lo primero que encuentre. La leona satisface su hambre con lo primero que cazó. El ser humano no. El ser humano adorna la tendencia. Sí, tengo hambre, pero es que yo quisiera comer algo rico.
y dice, no, voy a ordenar pizza, voy a ordenar, y empieza usted a pensar qué va a comer. Entonces, el ser humano no es instintivo. Entonces, esas tendencias son las que el ser humano llega. ¿Y cómo las va a satisfacer? Con la recta razón. No se va a dejar llevar así por así, ¿verdad? Dígame, Marta, levantó la mano. Yo tengo una pregunta, porque en ese ejemplo que dice de la comida, de tomar comida ajena, dice de que la recta razón hace que está mal, salvo que sea una extrema necesidad. Pero ¿en qué caso o sea, como qué caso, a qué caso se referiría ahí con eso de extrema necesidad? Ustedes, ajá, exacto, Marta. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que a veces han capturado o han hallado a alguna mujer que se ha metido al súper a robar. Y a lo mejor lo que ha robado es una bolsa de leche, ¿sí? No ha robado más, ha robado una bolsa de leche. ¿Por qué robó esa bolsa de leche? Porque a lo mejor tenía algún bebé o hijos que alimentar y decía, necesito eso aunque sea para darle, esa sería una extrema necesidad. Tanto así que en una extrema necesidad, la Iglesia Católica podría aceptar un robo de ese tipo, ¿sí? Robar es un mandamiento de la ley de Dios, pero la Iglesia dice, en extrema necesidad podría ser tolerable que alguien robe justo lo necesario, ¿sí? Hoy que Marta preguntó, me recuerdo que Brandon me había puesto por ahí que tiene una pregunta. Quisiera escuchar su pregunta, Brandon, antes de seguir a lo demás. Aquí me la escribió. Hay personas que usan el naturalismo en unas acciones y en otras acciones usan la recta razón. ¿A este tipo de personas se le llama con doble moral? Claro que sí, Brandon. Sería un tipo de persona que usa lo que le conviene en el momento justo. Si ahorita me conviene el naturalismo, bueno, me voy por el naturalismo. Si ahorita me conviene la recta razón, me voy con la recta razón. Entonces, sí sería ese tipo de personas, ¿verdad? Siguiendo con el documento. Me habla a la orden, Brandon. Me dice que Dios es el autor de la naturaleza y ¿a qué se somete? A la ley natural, son exigencias divinas. La ley natural. ¿Quién creó la ley natural? El ser humano. Lo natural del hombre, ya estamos hablando qué es lo natural del hombre. ¿Qué es lo natural en la naturaleza en sí? Por ejemplo, imagínese usted que usted siembra una semilla de jocote. Si usted siembra la semilla de jocote, al tiempo le brota el arbolito, ¿verdad? Si usted siembra esa semilla, usted espera que ese árbol le dé jocotes. ¿Se imagina usted a esa semilla diciendo, no es que yo me siento sandía? Yo soy jocote por fuera, pero por dentro me siento sandía y ahora en adelante yo voy a ser sandía. Por más que quiera ese jocote salir como una matita de sandía, jamás le va a pasar. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza, ¿sí? Podrá sentirse sandía en la mente de la semilla de jocote, pero él va a crecer y va a dar jocotes, ¿verdad? La naturaleza fue creada por Dios. Él es el autor de la naturaleza. Y la naturaleza no va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Me va a decir, mire, y entonces hoy ¿por qué tenemos tomates que son amarillos? Y esa respuesta me la va a dar usted, porque aquí tengo a la mayoría de ingeniería agronómica. ¿Por qué hay tomates que son morados? ¿Por qué hay tomates que de repente son azules? ¿Por qué? ¿Quién es el responsable de que esas frutas u otros frutos tengan otros colores? ¿Será Dios o será el hombre? Nosotros mismos como personas. Es parte de la Exacto. modificación. Exacto, parte de la modificación genética que se hace en el laboratorio con ustedes. Luis, Eduardo, cuando me habla, yo no sé si usted no tiene suficiente volumen, pero a veces me cuesta un poquito escucharlo. Me le da más volumen a la voz cuando me comparta porque sí quiero escuchar lo que me dice. Entonces, fíjense, el tomate, por ejemplo, su naturaleza es ser rojo, ¿verdad? Cuando está maduro. ¿Por qué hay de otros colores? Porque el hombre ha metido ahí su mano y sabe manipular la genética y entonces están en esos colores. Pero si hablamos de naturaleza propia, la ley natural, las cosas como las creó Dios no van a cambiar, ¿verdad? Usted no va a conocer, por ejemplo, un perrito que se sienta perrita o que se sienta gatita, ¿verdad? Miau, le va a hacer el perrito así. No, no, es que su naturaleza ya está así y eso nos va en nosotros también, ¿verdad? De ahí le dice que toda transgresión a la ley natural son objetivamente una ofensa a Dios.
una lesión a la ordenación querida por Él y una desobediencia a su voluntad, ¿sí? Seríamos desagradecidos poder renegar de lo que somos, de cómo fuimos creados, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar en eso. Y aquí hay algo que alguno de ustedes me lo mencionó. Alguno de ustedes me dijo, porque lo leyó, ¿de qué le importa a Dios si yo miento a un amigo? ¿Qué mal le hago a Dios? ¿Qué mal le hago a Dios? Y aquí le dice, la mentira se opone a las cosas que Dios quiere. El robo se opone a las cosas que Dios quiere. El que, por ejemplo, la novia engaña al novio, pobrecito, ¿verdad? Son cosas que se oponen, ¿verdad? Hablo así porque a veces dicen que yo solo a los hombres ataco, y no, ataco parejo. Y ya ven ustedes que cuando hago a veces críticas en la docencia, me gusta criticar a los docentes porque tenemos muchos errores y hay que señalarlos para poderlos mejorar, ¿verdad? Fíjese que a veces, dice acá, la mentira se opone a la naturaleza. A veces nosotros al hablar, pues, nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Cuando hacemos elogios que le decía, cuando alguien dice que usted es buena persona, usted se siente bien. Entonces, eso agrada. Pero también podemos causar daño con el simple lenguaje. Aquí le da ejemplos, engaños, calumnias, etcétera, falsos testimonios que nosotros podemos tener con respecto a los demás. Entonces, vamos a ir caminando en esta materia, señalando que el hombre va a pasar su vida haciendo cosas buenas, pero también va a pasar su vida haciendo cosas malas. Que para algunos va a ser mucho más grande las cosas malas que las buenas, es cierto, ¿verdad? Ahora viene el fundamento metafísico del orden moral. ¿Cuándo la voluntad es buena y cuándo es mala? ¿Verdad? Y aquí le da la respuesta. La voluntad es buena cuando quiere libremente el bien proporcionado a la naturaleza humana, según el juicio de la recta razón, que suele llamarse bien honesto. ¿Se recuerdan que la voluntad es el yo quiero hacer algo, el que usted quiere hacer? Y en más de alguna ocasión, a lo mejor yo ya le mencioné, ya me voy quedando sin voz. Yo le mencioné que la voluntad es lo que yo quiero hacer, yo sí quiero esto. Yo les pregunto a ustedes, ya les voy a dar mi respuesta también. ¿Querían todos al 100% estar en esta clase este día a esta hora? ¿Se morían de ganas por estar en esta clase? Sean honestos, denme la respuesta, yo no soy rencorosa. ¿Solo Sí, risa? a mí sí, porque me parece interesante. Gracias, Carlos. A usted sí, porque le parece interesante. Claro, la materia se presta. Pero digamos que es otra materia. Yo le estoy dando otra materia. Yo a veces pondría en duda, no, a esta hora hace hambre, me dice alguien, y es cierto. Y yo les podría decir, no, quizá yo tampoco tenía ganas de estar aquí dándoles esta clase, ¿sí? Por muchas razones. Y mi razón es porque con ustedes termino las 10 horas de clase que me toca dar este día. Paso sentada 10 horas dando clase. Entonces ya la última hora yo digo, ay, ya no quiero. Ahora la pregunta es, ¿por qué estamos aquí? Sí, en mi naturaleza, y ya vamos a ver por qué naturalmente somos haraganes, no queremos estar en la clase, no queremos ir a trabajar, no queremos hacer nada. Porque simplemente somos haraganes. Científicamente se ha comprobado que el ser humano nace con una tendencia en la voluntad, anda entre el 18 y el 20%. El hombre nace con 20% de voluntad. El 80% o un poquito más tiene que trabajarlo, esforzarse. Entonces, a lo mejor en algún momento ustedes y yo pensamos, no quiero estar en la clase. ¿Por qué estamos? Porque hay obligaciones que nos hacen estar aquí. La asistencia, porque quieren aprender, ¿verdad? Porque es una materia que a ley tienen que estudiar, pasar para poderse egresar y graduar. Yo tengo que estar aquí porque es mi trabajo y es lo que me permite cumplir con mis obligaciones. Y entonces, todas esas razones de la voluntad, ¿por qué vencemos el 20%? Porque trabajamos fuerte.
porque ponemos en la balanza cuáles son los beneficios de estar y cumplir con las obligaciones y el no cumplirlas. Entonces, aunque el ser humano sea haragán por naturaleza, nosotros en nuestra inteligencia nos hace estar aquí y hacer lo que no es tan agradable, a lo mejor porque estamos cansados, a lo mejor porque tenemos otras cosas. Entonces, el ser es la voluntad. Y en la recta razón la que también nos tiene aquí, porque a lo mejor hay una vocecita ahí que se llama recta razón. Yo no estoy hablando del angelito bueno y el malo que está en eterno pleito, ¿verdad? Haz lo malo y el otro no le hagas caso, haz lo bueno. Sino que es la recta razón la que nos tiene aquí para cumplir con las obligaciones que voluntariamente hemos elegido, ¿sí? Usted voluntariamente eligió su carrera, voluntariamente está ahí. Entonces, el estar ahí y llegar hasta el nivel que está ahorita le ha exigido a usted mucho trabajo. Significa que su voluntad está bien educada, la voluntad se educa. Y por eso es que hay mucha gente responsable en el mundo, que hace las cosas bien hechas cuando las tiene que hacer, porque sabe que es lo correcto. Entonces, ese es el fin o el fundamento metafísico del bien moral. Los seres humanos tenemos voluntad, aparte de libertad, tenemos voluntad. Y está bien que de vez en cuando queramos ceder a la flojera de la voluntad. Hay días en que usted dice, hoy me voy a dar un descanso. El cuerpo se lo pide, déselo, eso no es malo. Hoy tengo ganas, me puede decir alguien, ay, que quisiera salir con unos amigos, mire, darme una platicada, mire, a lo mejor tomarme un par de cervezas. Hágalo, sí, que eso no está malo. Sí, lo malo es los excesos de todo, es lo malo. De ahí el divertirse y darse gusto de vez en cuando, eso es perfecto. Porque a su vez que el ser humano está trabajando con responsabilidad y está cumpliendo, también tiene espacios y merece espacios donde hay una distracción, ¿verdad? Veamos qué me dice el nominalismo ético. Y es quizás el subtema del que vamos a hablar. Yo no quiero capturarlos más tiempo, ¿verdad? El nominalismo considera que la naturaleza humana es un caos de instintos egoístas que solo buscan el placer. ¿Quiénes son los representantes del nominalismo? Los filósofos Occam y Hobbes, ¿verdad? Me recuerdo que la ley de la economía de Occam, él decía, hay que hacer el mínimo esfuerzo. ¿Para qué nos vamos a desgastar? El mundo está lleno es un caos egoísta, todo el mundo está queriendo poner en mal a los demás, todo el mundo quiere subir y escalar pisoteando a los demás. Yo diría que es una descripción bastante mala del ser humano, porque si yo le digo a usted, ¿usted se considera un nominalista puro? Usted me diría, no, ¿cómo? Yo no soy malo, yo no soy egoísta. Que de vez en cuando quisiéramos algo solo para nosotros, sí es cierto, pero no es nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir es tratar de hacer las cosas bien. Entonces, ¿por qué me muestra el nominalismo ético en esta parte? Porque vamos a encontrar personas que así piensan. Es que los hombres son malos, los hombres no merecen, esos merecen morir, esos nos están robando oxígeno, por ejemplo. Nos vamos a topar con gente que piensan de esta forma. El orden ético no puede, por tanto, basarse en la naturaleza del hombre y sus inclinaciones. ¿Se imagina usted si el orden ético es que cada quien haga lo que le dé la gana? ¿No? Que cada hombre se vengue, sea vengativo porque le han hecho mal. Que cada hombre pueda matar a aquel que le cae mal. ¿Quién sabe a cuánto hubiese matado yo hasta este momento? ¿Verdad? Es que este me vio mal, que este me reclamó mucho, que este me hostigaba y pum, pum, a matar a todo el mundo, ¿verdad? No, el orden ético no puede regirse por todas las inclinaciones del ser humano. Para salvar entonces la ley moral y su universalidad, los nominalistas acuden a la voluntad de Dios. Fíjese, el nominalista, el egoísta puro, el que solo busca el placer, le echa la culpa a Dios. ¿Y por qué eso es así de malo? Es que Dios así me hizo. Dios tiene la culpa. Yo no tengo la culpa, ¿no? Nosotros tenemos que ser responsables y le dice, es que Dios es bueno, ¿verdad? Los nominalistas, cuando el ser humano deja de ese caos de
de egoísmo que dice el nominalismo, no, entonces quiere decir de que a lo mejor hay un Dios que hace que la gente cambie, que se le vaya quitando ese poquito malo. Es que a veces a mí me da la impresión que el nominalismo tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Como que dice, los hombres son malos, pero cuando siente que ya metió la pata, decimos, ya recurre a Dios, ¿verdad? No, el hombre puede tener momentos de caos, de estar mal, por cualquier problema que ha sufrido, por depresión, por lo que sea, pero siempre es bueno, su esencia no la va a perder. Siempre vamos a tener esa inclinación hacia el bien. ¿Verdad? No sé si hay comentarios hasta este tema que justo es en el que quiero terminar. ¿O estamos claros? Estamos bien, ¿verdad? Bien. Entonces, yo los dejaría hasta aquí. Gracias, Brandon. Todo está claro, me dicen y me están escribiendo en el chat. Entonces, en la próxima clase vamos a seguir en lo que me quedé y obviamente les voy a poner más y más para seguir leyendo. No todas mis clases van a ser solo de estar hablando. A lo mejor algún día lo haga como lectura dirigida, pero yo les voy a poner ahí. Debe de tener su documento abierto o descargado, como sea, porque a lo mejor lo vamos a leer entre todos. Leemos y explicamos. De tal manera de que pues no sea siempre yo la que hable la mayor parte, sino que usted